Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy tenemos una falseta del genio Moraito. Es una falseta que me han pedido ya que me han dicho que no hay tutoriales de esa falseta, o por lo menos no lo he encontrado. Así que me puse mano a la obra y aquí la tenemos. Acuérdate de suscribirte, de dar like, de comentarme los vídeos, que eso me ayudan muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes obtendrás vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo y vamos allá. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo entramos en la falseta. Hacemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2. Entonces la entrada sería en el 2 o en el 12, según como lo cuente. Y ahora empezamos la falseta. Cejilla en el traste 3, ¿vale? Pero desde la cuarta o desde la tercera, ¿vale? La quinta tiene que estar libre, ¿de acuerdo? Porque viene 0 en la quinta. Entonces, ahora mismo la quinta no se toca. Y ahora un 5 en la segunda y un 5 en la primera. Y empezamos con quinta al aire, o sea, un 0 en la quinta y
un arpegio al revés desde la primera, o sea, primera, segunda y tercera, con anular, medio, índice. Empezamos con quinta y primera a la vez. Ahora quitamos el dedo meñique, ¿de acuerdo? El dedo 4 y dejamos la cejilla y hacemos el arpegio al revés. ¿Vale? Que sería la cejilla, que es un 3, un 5 en la segunda y otra vez 3 en la tercera. Y ahora ponemos con el dedo 2 un 4 en la quinta cuerda. Y ahora le damos a la quinta otra vez y el arpegio desde la segunda. O sea, anular en la segunda, medio en la tercera, índice en la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces sería el 5 en la segunda, el 3 que es la cejilla en la tercera y el 3 que es la cuarta. También con la cejilla. ¿Lo hago? Ahora quitamos el dedo 3 y ya tocamos desde la segunda cuerda el arpegio. Ahora pongo un 6 en la tercera cuerda con el dedo 4 y un 5 en la tercera cuerda con el dedo 3. Y hago cuarta y tercera, ¿de acuerdo? Que sería la cejilla, que es un 3 en la cuarta y el 6 en la tercera. Y ligo al 5 y al 3. Sería esto. Ahora, en la tercera cuerda ligo del 3 al 5. En la segunda cuerda igual, del 3 al 5. Y ahora al 6. Ahora 3 en la primera, que es la cejilla. Y ahora, sin quitar el dedo 3, que estaba puesto en el traste 5 en la segunda cuerda, pongo un 6 en la primera cuerda, ¿de acuerdo? Con el dedo 4. Y ahora hago la segunda y la primera a la vez. Y ligo del 6 al 5 y al 3. Lo voy a hacer hasta ahí. Y ahora toco otra vez el 5 en la segunda, ¿de acuerdo? El 5 en la segunda lo dejo puesto, si habéis fijado bien. Ahora pongo un 6 en la segunda cuerda y hago exactamente lo mismo. La tercera y la segunda a la vez. Y ligo al 5 y al 3. Y ahora toco un 5 en la tercera cuerda. O sea, este mismo dedo que lo tenía aquí puesto, al ligar lo he quitado y lo subo al quinto traste en la tercera cuerda. Y ahora ligo del 6 al 5 en la tercera cuerda, tocando con la cuarta, también los dos a la vez. Y ahora toco la tercera y la cuarta y bajo medio traste para ir al traste 2 y toco los dos a la vez, la cuarta y la tercera, y ligo al 3 en la tercera y ligo otra vez 2. Lo voy a hacer. Y ahora viene la segunda parte, que es muy parecida a la primera, ¿de acuerdo? Solo cambia un par de detalles, que sería, en vez de empezar con la quinta en la primera, hacemos 2 veces la segunda, que es el 5 en la segunda. Sería esto. Eso es lo único que cambia al principio. Y ahora en la subida, lo voy a hacer. Ahí, en vez de dar una vez, aquí damos 2 veces. Y ahora, lo mismo. Entonces, lo único que cambia es las 2 veces que hace al principio. Y cuando subo, que hace aquí también 2 veces. Y ahora viene la tercera parte. Hacemos un 2 en la tercera. En la segunda, 3, 2, 3. Ponemos un re menor, que es un 2 en la tercera, un 3 en la segunda y un 1 en la primera, y hacemos rasgueado. ¿Vale? Que yo lo hago con índice hacia arriba, anular, medio índice hacia abajo y otra vez índice hacia arriba, que sería la recogida. Ahora un 4 en la quinta cuerda, un 0 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta y ahora 0, 2, 0 en la tercera. Y esto se hace 3 veces, otra vez y otra vez. Y ahora en la cuarta cuerda, 3, 2, 1 y 0, ligado. ¿Vale? Aquí tenéis que tener cuidado con el sentido, ¿de acuerdo? Mira.
la primera nota dura más y después va bajando. ¿De acuerdo? Y ahora ponemos un do mayor. Para tocar desde la sexta vamos a poner el 3 en la sexta también, ¿vale? Un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la segunda. Y hacemos con el pulgar hacia abajo. Ahora ponemos media cejilla aquí en el traste 3, desde la quinta y la cuarta, que es lo que tenemos que sujetar. Un 5 ligado al 3 en la quinta cuerda. Ahora un 6 en la sexta. Ahora otra vez el 3 en la quinta. Y ahora ligado al 5 y al 7. 3 en la cuarta dos veces. Y ligamos a un 7 en la quinta. Y ahora otra vez tocamos en la cuarta una vez y otra vez 7 en la quinta ligado. Lo voy a hacer despacito. Y ahora tocamos el 7 dos veces, ligamos al 5 y ahora el 5 en la quinta cuerda una vez, ligamos al 3 y otra vez tocamos el 3. Y ahora ponemos un si bemol mayor pero con el bajo en fa. ¿De acuerdo? Sería un 1 en la sexta, un 1 en la quinta, 0 en la cuarta y ya 3 en la tercera, 3 en la segunda. Y ahora tocamos 1, 1 en la quinta, dos veces. Y ligamos al 3 en la quinta. Un 0 en la cuarta y ahora tocamos dos veces en la cuarta el 1 y ligamos al 0. ¿De acuerdo? Sería. Ahora otra vez el 1 ligado al 0. Y otra vez un 1 y un 0 en la cuarta y un 0 en la segunda. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer despacito. Ligamos un 3 en la quinta. Y ahora un 1 en la quinta ligado al 0. Sería esto. Ponemos un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera como si fuera un la mayor, pero solo con el dedo 1, con media cejilla. Y ahora hacemos 0 en la quinta ligado a un 4 en la quinta, un 2 en la cuarta y dos veces en la tercera, que sería el 2 en la tercera. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y ahora lo que ponemos es un 3 en la quinta, un 5 en la cuarta y un 5 en la segunda. Y hacemos un golpe, índice hacia abajo. Ahora bajamos medio tono, que sería un 2 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 4 en la segunda. Otra vez índice hacia abajo. Y ahora bajamos otro medio tono, que sería un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 3 en la segunda. Y otra vez índice hacia abajo. Y ahora ligo del 1 al 0. Y ya la mayor y 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Que se puede hacer con pulgar hacia arriba, anular y media hacia abajo y 3 veces. 1, 2, 3 y pulgar hacia arriba. O yo lo hago con índice hacia arriba, anular, medio, índice hacia abajo y otra vez, y índice hacia arriba. ¿De acuerdo? Pero acordarse que es seguido. Voy a hacer el final. Y otra vez ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos el compás. Bueno, espero que haya gustado esta falseta. Acordarse, si os ha gustado el vídeo, de suscribirse al canal, de dar like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres ir un pasito más allá, puedes hacerte miembro del canal y por una pequeña cuota podrás ayudar muchísimo y os compensaré subiendo un vídeo a la semana de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por el apoyo. ¡Hasta luego!